Padre, te agradecemos por poder acercarnos a ti. Oramos para que nuestros corazones sean abiertos delante de ti en este día, Señor. Esperamos en ti que tú hagas tu obra completa y perfecta en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a empezar por el principio, por lo primero. Primero queremos decir que nosotros somos personas que creemos en un diseño inteligente. Nosotros creemos que fuimos creados por un ser superior, el cual nosotros en nuestro continente y acá en Occidente conocemos como Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a compartir con ustedes lo que hemos entendido en parte acerca del propósito, del plan y del desarrollo que Dios tuvo antes de crear todas las cosas. Entonces vamos a empezar por lo primero. Vemos este primer versículo que aparece en Génesis, el primer libro de la Biblia, de las Escrituras, donde Dios nos dice en todo el capítulo 1, en los 7 días de la creación, que Él creó la tierra, 1:1, del 1:2 en adelante, hasta el versículo 26, nos dice que creó los animales, que creó las plantas, que creó los árboles que dan fruto, ¿sí? Y por último nos dice esto: entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dijimos entonces que íbamos a iniciar por el principio. Y el principio y lo primero es esto: que nosotros creemos, primero, que la Biblia es la palabra de Dios. Hay muchas pruebas científicas, arqueológicas, que demuestran que el registro que tiene la Biblia es un registro verídico. Pero también creemos nosotros por algo que Dios ha dado a los hombres que se llama fe. Cuando hablo de fe, yo sé que alguno de ustedes me está entendiendo a qué me refiero. Muchas veces nosotros tenemos fe en hacer ciertas cosas y en lograr ciertas cosas. Bueno, la fe es algo, un don que Dios le dio a los hombres. Pero nosotros, aparte de tener esa fe, tenemos una fe, otro tipo de fe, en la cual creemos las cosas que nosotros no vemos. Nosotros creemos que Dios hizo las cosas y no podemos demostrarlo y explicárselo, pero creemos por fe que Dios hizo los cielos y la tierra y nos dejó en su palabra registrado que Él creó al hombre. Y una de las particularidades que tiene la creación del hombre es que Él lo creó a su imagen. Bueno, los árboles frutales son buenos para nuestro cuerpo. Los animales que Dios creó también son buenos porque nos benefician. La gallina nos da huevitos, la vaca nos da leche. Pero el único ser creado que fue hecho a imagen de Dios fue el hombre, ¿sí? Y termina diciendo el texto: a imagen de Dios los creó. Después de que crea al hombre, Dios ubica un lugar geográfico en la tierra que llamó el huerto de Edén y colocó a la primer pareja en ese lugar, hombre y mujer. Les dio ciertos mandamientos. Y algo que me llama mucho la atención, que es la reflexión que queremos dejar para ustedes el día de hoy, es que Dios le estableció unos límites, unos mandamientos y una manera para que el hombre pudiese comportarse y existir acá en la tierra. Me recuerda mucho eso que nosotros en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en las cosas que hacemos, siempre tenemos leyes. Si tú sales a la calle en tu carro, hay leyes de tránsito. Si tú haces un negocio, hay unas leyes que rigen los negocios. Si tú haces un contrato, hay unas leyes que rigen los contratos. Si tú estás trabajando en una empresa, hay leyes establecidas en tu empresa. Entonces nosotros estamos en un mundo en el cual está sobre leyes, sobre mandamientos. Y hay una pena por violar los mandamientos que se establecen en cada lugar. Por ejemplo, nosotros tenemos el Código de Policía, tiene ciertas leyes establecidas. Cuando alguien sobrepasa esa ley, pues irremediablemente va a venir una pena por sobrepasar la ley. Entonces, de la misma manera, Dios
a este hombre y mujer que creó al principio, les estableció unas leyes, les estableció unos límites para que el hombre y la mujer pudiesen vivir. Eran leyes buenas, porque Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios amoroso que ama profundamente al hombre. Y le dio leyes buenas, no leyes malas, leyes que le iban a beneficiar, ¿sí? La otra. Sigamos más adelante. Ya en el segundo capítulo de Génesis, como pueden ver, en el segundo capítulo de Génesis, en el versículo 15, dice: tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando nosotros examinamos los originales hebreos, dice: de muerte moriréis, que es algo propio del lenguaje hebreo. Entonces, Dios le dio el mandamiento al hombre y le dio un límite. Lo colocó en un lugar con muchísimos árboles y le dijo: tú te puedes alimentar de todos, pero hay una restricción. Hay un árbol, ese que ves allá, el día que tú comas de ese árbol va a suceder algo. Va a entrar la muerte a tu vida. Entonces Dios, tratando de guardar y proteger al hombre, le dio un límite para que no sobrepasara ese límite, para que el hombre viviera. Y había una sentencia contra ese límite: el día que comiere de él, ciertamente morirás, ¿sí? De la misma manera, lo que hablamos ahorita, el hombre tiene leyes para todo. Tú te vuelas un semáforo en rojo, lo más probable es que te puedas estrellar, ¿sí? Nuestra Constitución, nuestro Código de Policía tiene leyes. Entonces, cuando se violan las leyes, hay una paga, una sentencia por causa de violar las leyes que se establecieron. Dios fue muy claro con el hombre cuando lo colocó en el huerto en la tierra y le dio libre acceso a comer de todo árbol, pero le puso un límite. Muchas veces creemos que Dios nos pone límites porque Dios no nos ama o porque no quiere que participemos de X o Y cosa. No, Dios nos coloca límites porque Él sabe lo que es bueno para nosotros. Y claro, como Dios ama al hombre, le colocó un límite para que no se muriera. Si Él traspasaba ese límite, iba a suceder algo, que se iba a morir, ¿sí? Y Dios no quería que el hombre se muriese. Dios, cuando creó ese hombre en el huerto, fue un hombre perfecto, una mujer perfecta, sin pecado. Sus pensamientos eran limpios, no había maldad en su corazón. Entonces Dios, tratando de guardar esa creación perfecta, le dice al hombre: no comas, no pases este límite, porque el día que lo pases vas a morir, ¿sí? Génesis 3. Pasó algo, creo que muchos hemos conocido la historia, ¿cierto? En Semana Santa pasan muchas películas hablándonos acerca de lo que pasó con el hombre y la mujer. ¿Qué pasó? La mujer comió, fue engañada por un ser, un querubín, y después le dio a su marido. Llega al capítulo 3, versículo 9. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, después de haber pecado: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Por general, nosotros siempre tenemos una particularidad: cuando suceden las cosas, echarle la culpa a alguien más, ¿no? Ahora resulta que la culpa no era de Adán. ¿Sabe quién era la culpa? De Dios. Es que la mujer que me diste, ella fue lo que lo hizo. Si tú no me hubieras dado a esa mujer, no hubiera sucedido eso, ¿sí? Indirectamente Adán le estaba echando la culpa a Dios, ¿sí? ¿Qué vemos nosotros acá? Cuando Adán se esconde porque estaba desnudo. Ustedes saben que cuando Dios lo creó, ellos estaban desnudos. Ellos no se avergonzaban en su momento. Ahora el pecado causó algo en el hombre. Ya tenía vergüenza de estar desnudo.
ya el pecado entró en el corazón del hombre. Y como el pecado entró en el corazón del hombre, había una sentencia por pecar. ¿Cuál era? Morirás. Dios se lo dijo claro, Dios no le estaba mintiendo. Dios le dijo, si comes, vas a morir. Y pues entonces ya desde el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, hay una sentencia por eso. ¿Qué es lo que queremos llevar hoy como a reflexión? Romanos 6:23. Como pueden ver, porque la paga del pecado es muerte. Esa fue la paga de lo que hizo Adán sobre toda la humanidad. Alguien me preguntará, me dirá, pero si el que pecó fue Adán, no fui yo. Y siempre nosotros hemos colocado un ejemplo, ¿sí? Cada uno de ustedes veo que tiene niños acá y quiero colocar este ejemplo para que entendamos que lo que le sucedió al primer hombre le sucedió a toda la humanidad. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo un niño, tiene 9 años, ¿sí? Si yo hubiese muerto hace 10 años, mi hijo no hubiera nacido. La pregunta es ¿por qué? Porque mi hijo estaba en mí, ¿sí? Lo que me pasó, lo que me hubiese pasado a mí, le hubiese pasado a mi hijo, que él no hubiese nacido, si yo hubiese muerto hace 10 años, ¿sí? De la misma manera, lo que le sucedió al hombre, al primer hombre que Dios creó, es lo que le sucedió a toda la humanidad. ¿Qué le pasó a toda la humanidad? Todos nosotros estábamos genéticamente en un primer hombre. Cuando ese primer hombre peca, las escrituras, la Biblia, dice que el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos han pecado. Es la sentencia de Dios. Y Dios vuelve a sentenciar nuevamente, no hay ninguno que haga el bien. Alguno dirá, sí, nosotros hacemos cosas buenas, ¿sí? Pero lo bueno delante de Dios no es lo bueno que nosotros creemos que es. Lo bueno delante de Dios es guardar su palabra, creer en su Hijo y guardar sus mandamientos. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos ofendido los mandamientos que Dios ha establecido? Algo tan sencillo como esto. ¿Quién no ha mentido? ¿Cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros mentimos? Estamos violando la ley de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros robamos? Estamos violando la ley de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros adulteramos? Estamos violando la ley de Dios. ¿Sí? Y la Biblia dice que la violación de la ley tiene una consecuencia. Y como lo acabamos de leer, porque la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que tiene el hombre, el ser humano, por causa de Adán. Tiene una condenación a muerte. Primero, una muerte física. Lo que es particular a todos los seres humanos es que la muerte. Nadie podrá eludir ese camino. Algún día todos nosotros probaremos la muerte, aunque hay algunas excepciones, pero es algo común a los hombres. Bueno, esa es una evidencia que el hombre le desobedeció a Dios, la muerte del hombre. Pero no estamos hablando de la muerte del hombre. ¿Sabe cuál muerte estamos hablando? Estamos hablando de la muerte eterna. Me preguntarás, ¿a qué te refieres con eso? Me refiero a esto, que la vida no se acaba cuando nosotros nos morimos. Alguno puede creer, no, yo creo que cuando nos morimos todo acaba, y somos libres de creer lo que queramos, ¿sí? Pero en el día de hoy estamos reunidos para escuchar una reflexión acerca de lo que Dios dice de la muerte y de la vida. Dios nos enseña por las escrituras sagradas que cuando el hombre muere es cuando empieza realmente la vida del hombre. Yo sé que existen muchos libros sagrados en las diferentes religiones del mundo, pero no hay ningún libro de los libros sagrados como la Biblia que nos dice qué pasa cuando el hombre se muere. Y Dios nos enseña por las escrituras que cuando el hombre se muere es cuando comienza la verdadera vida del hombre, que Dios le llamó en la Biblia eternidad. Es ahí cuando comienza la verdadera vida del hombre. Entonces, cuando Dios se refiere que la paga del pecado es la muerte, es que el hombre iba a estar eternamente separado de Dios. Eso es lo que significa eso. Dios no quería eso para el hombre.
Dios colocó un hombre en el huerto de Edén para que poblara la tierra y todas esas naciones y personas temieran a Dios, buscaran a Dios, hicieran lo agradable a los ojos de Dios. Pero como el hombre murió, el hombre fue galardonado con algo y es el pecado y la muerte. Entonces Dios no iba a dejar eso así. Y a eso me refiero cuando hablamos del plan de Dios en la eternidad. Como Dios, hay algo que nos diferencia a nosotros de Dios, que nosotros no conocemos las cosas que van a venir, que nosotros no conocemos el futuro. Es algo propio al ser de Dios. Como Dios conocía todas las cosas, entonces hizo algo. La segunda parte del versículo: aunque la paga del pecado es la muerte, Dios no iba a dejar que el hombre se muriese. Hizo algo. Mira, más la dádiva significa regalo, significa don, por gracia. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces hoy les venimos a hablar de eso, de la condición del hombre delante de Dios, que está en muerte, pero Dios quiere salvar al hombre y Dios quiere darle vida al hombre. Yo puedo hablar del testimonio que Dios ha hecho en mi corazón. Y eso es lo que venimos a decir hoy, que hay un Dios que existe, que hay un Dios que es verdadero, que hay un Dios que ama profundamente al hombre y no quiere que el hombre esté eternamente apartado de él. Por eso entonces Dios diseñó un plan para poder salvar al hombre. El siguiente versículo, Juan 16. A causa de eso, en el plan que Dios diseñó en la eternidad, ese diseño del plan era que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, viniese a la tierra y pudiese salvar a los hombres. Recuerde que la paga del pecado era ¿qué? Muerte, muerte eterna separado de Dios. Viene nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, se encarna, toma forma de hombre, lo conocemos como hombre y hace algo en nuestro favor porque nos amó. ¿Sabe qué hace? Va y muere la muerte del que tenía que morir, nosotros. Él era limpio, Él era puro, Él era sin pecado. Y Él nos ama y toma el pecado de toda la humanidad y se lo echa sobre sus hombros. Y va y muere en una muerte de cruz hace 2000 años. ¿Para qué? Para que el hombre no se muera eternamente. Porque Dios ama profundamente al hombre. Y Dios quiere salvar al hombre de que eternamente esté condenado y apartado de Él. Entonces Dios envía a nuestro Señor Jesucristo a que muera por nosotros en la cruz. Y por esa causa estamos nosotros aquí hoy. Mire lo que dice ese versículo. Cuando Jesucristo el Hijo de Dios muriese, cuando Jesucristo el Hijo de Dios resucitase de los muertos, porque ese es nuestro fundamento, la resurrección del Hijo de Dios, y cuando Él ascendiese nuevamente a Dios, iba a hacer algo. Iba a enviar algo que se conoce como el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viniera al corazón del hombre, iba a hacer algo lo que nosotros estamos haciendo hoy. ¿Qué? 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Consolador va a hacer 3 cosas en el corazón del hombre, en la tierra. 1, convencerá al mundo de pecado. 2, de justicia. 3, de juicio. Eso que va a hacer el Espíritu Santo es lo que estamos haciendo nosotros hoy. No queremos decir que nosotros somos el Espíritu Santo, ni más faltaba. Pero queremos decir que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en el corazón nuestro, en el corazón de cada uno de los creyentes. Y es nuestro deber darle testimonio a las personas acerca de la obra de Dios. Es nuestro deber como cristiano decirle a los hombres, hombres, están en pecado. Hombres, va a haber un juicio por ese pecado. Y el juicio es la condenación y apartarse eternamente de Dios. Pero hombres, hay algo positivo y hay una muy buena noticia, que Jesucristo, el Hijo de Dios, te puede dar vida y te puede justificar delante de Dios.
Y ese es nuestro trabajo en parte. Decirle a los hombres lo que en algún momento nos dijeron a nosotros. ¿Por qué estamos parados acá? Porque hace 16 años alguien me dijo lo mismo a mí. Que Jesucristo vino porque me amaba. Vino a morir por nuestros pecados para que nosotros no nos muriésemos eternamente. ¿Sí? Entonces, siguiendo más adelante, para ir terminando, Primera de Juan, queremos hablar de esa obra preciosa que Jesús, el Hijo de Dios, hizo a nuestro favor. Primera de Juan 4, versículo 10. En esto consiste el amor. Nosotros vemos el amor de Dios expresado en la creación del hombre. Por ejemplo, nosotros, si Dios no nos hubiese amado, hubiese creado robots para que lo adoraran, para que le sirvieran. Hubiera sido más fácil. Pero Dios demuestra su amor creando un hombre completamente libre, para que el hombre libremente elija amarle, o también libremente elija rechazarle. ¿Sí? En esto consiste el amor. Vamos a mirar. No que nosotros hayamos amado a Dios, porque cuando nosotros andábamos sin Cristo en la vida, éramos enemigos de Dios en nuestra mente. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, y por causa de ese amor, ¿sabe qué hizo? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Colocamos entre paréntesis qué significa la palabra propiciación. Significa expiación, un medio por el cual el pecado es cubierto y remitido. Esa es una palabra propia de la Biblia, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo viene, muere por nosotros, para que la culpa que era nuestra por causa del pecado, por haber transgredido la ley de Dios, que era la muerte, fuese cargado en Él. Y ahora Él nos exime de esa culpa de una manera que vamos a mirar. Entonces queremos mostrar que Dios no quería dejar que el hombre se continuase en una condición de muerte. Dios vino a traer vida al corazón de la persona. Dios vino a transformar el corazón de la persona. Es que no soy capaz de dejar de mentir. Es que no soy capaz de dejar la droga. Es que no soy capaz de dejar el alcohol. Es que no soy capaz de dejar de adulterar. Dios puede transformar el corazón. Y la mayor evidencia de que Dios es real son vidas transformadas por el poder de la palabra de Dios. No es algo que está en el aire, es algo real. Yo sé que cada uno de ustedes ha podido ver algún testimonio de que Dios ha transformado a las personas. Sigamos más adelante, el otro versículo. 10 leímos. Juan 3, 16. En ese mismo contexto de ese versículo, mire lo que dice Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces vamos dándole forma al asunto. Dios te ama, Dios me ama, pero no quiere que yo continúe en una condición de pecado y no quiere que yo continúe en una condición de muerte. ¿Qué es lo que hace? Me demostró el amor. Las palabras tienen cierto valor, sí, pero lo que tiene valor son los hechos. Y Dios demostró con hechos que nos amaba. ¿Cuándo? A enviar a su Hijo al mundo. ¿Tú darías la vida de tu hijo por alguien que es un asesino? ¿Darías tú la vida de tu hijo por alguien que está condenado a muerte? ¿Cierto que no? Yo, por ejemplo, no daría la vida por Hitler. Pero Dios dio la vida por todos nosotros, por toda la humanidad. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente y Él nos amó
y nos demostró su amor al enviar a su Hijo para que muriese por nosotros. ¿Cómo nosotros nos salvamos de morir eternamente? Y acá hay una palabra importante, muy clave en lo que estamos hablando. Para aquel que en Él cree. Esa es la palabra importante. Nosotros nos salvamos de ser condenados eternamente de una manera. Aunque nosotros estamos acostumbrados a pagar por todo, ¿cierto? Todo cuesta. Un huevo cuesta 250 pesos. Hay panes de 200. Pero Dios nos dio algo gratuito. Dios gratuitamente envió a su Hijo a morir por nosotros. A nosotros no nos costó nada, le costó al Hijo de Dios hace 2000 años muriendo una muerte de cruz por nosotros. ¿Cómo entonces nosotros nos salvamos para estar con Dios cuando nos muramos y desde ahora? Creyendo en Él. Creyendo que yo verdaderamente soy un pecador delante de Dios. Creyendo que yo mismo no me puedo salvar. Creyendo que alguien más me puede salvar. Creyendo que Dios hizo algo por mí al enviar a su Hijo a morir en la cruz por mí. Creyendo que el que tenía que ir a la cruz era yo y el que tenía que morir era yo. Creyendo que el Hijo de Dios vino. Creyendo que el Hijo de Dios me amó. Cuando yo creo eso en mi corazón y cuando lo confieso con mi boca, la Biblia dice entonces que yo tengo vida eterna. Claro que sí, moriremos físicamente, por supuesto. Pero cuando se está hablando de la vida eterna, empieza en esta creación y se va a ver reflejada en toda la eternidad. Que toda la eternidad yo estaré con ese ser maravilloso, con ese ser precioso que nosotros lo conocemos como Dios, ¿sí? Quiero terminar con dos partes de la escritura en Juan capítulo 4. Hay una historia que es la historia de la mujer samaritana. Así se llama en la Biblia, una mujer de una ciudad que se llamaba Samaria, ¿sí? El Señor Jesucristo, su trabajo, que era predicar el evangelio a los hombres, pasó por esa ciudad, ¿sí? Y cuando llegó a esa ciudad, dice la escritura, vamos a leerlo desde el 4:5, ahí en Juan, ya con esto terminamos. Mire lo que dice, 4:5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber. Verso 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla del pozo y es hondo, ¿de dónde pues tienes tú aguas vivas? Ella entendió, pensó que Jesús estaba hablando de aguas corrientes, vivas, pero Jesús estaba hablando de algo más. Verso 13. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá jamás sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a buscarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Terminamos con este y un último versículo diciendo que nosotros tenemos un vacío en el interior y nosotros muchas veces queremos llenar ese vacío con muchas cosas. Algunos lo llenan con alcohol, algunos lo llenan con droga,
algunos lo llenan con pornografía, algunos con hombres, algunos con mujeres. El hombre siempre tiene un vacío en el corazón. Esta mujer estaba procurando llenar su vacío con hombres. El Señor le dijo, llama a tu marido. Y él le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, el que tiene no es tu marido. Y aparte 5 maridos has tenido. Ella se dio cuenta, cómo conoce mis cosas. ¿Quién le ha dicho a él que el que tengo no es mi marido? ¿Y quién le ha dicho que yo he tenido 5 que no han sido mis esposos, mis maridos? ¿Cierto? Entonces, queremos decir que el único que puede calmar tu sed es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él puede darte un agua que desde el interior va a fluir como un río de agua viva. No tendrás necesidad de buscar suplirla en otro lugar, como la mujer samaritana. Algunos suplimos ese vacío siendo orgullosos, altivos. Algunos buscamos bienes, riquezas de este mundo, aunque si Dios las da no hay ningún problema, porque Dios también da riquezas a los hombres. Entonces hay muchas aguas que nosotros los hombres estamos buscando porque tenemos sed, y el mayor problema del hombre es que ha tratado de calmar su sed donde no lo va a poder hacer. Una persona que es drogadicta se droga y al otro día vuelve a tener deseos de hacerlo. Queda con la misma necesidad, no la suple por un momento, pero el Hijo de Dios le puede dar un agua completamente diferente a cada uno de los hombres sobre la faz de la tierra. Y terminamos entonces con este versículo, Juan 7, 37. Juan 7, 37. En la fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta judía, el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Queremos terminar diciendo que beber del agua de vida, según ese versículo, significa creer en el Señor Jesucristo. Él es un agua que va a suplir tus necesidades. No queremos decir que como cristianos no tenemos luchas y pruebas, sí, completamente, pero nosotros enfrentamos todas las cosas con Él y en Él, porque Él es todopoderoso. Nuestros hogares pueden tener problemas, nosotros podemos tener problemas económicos, financieros, problemas de salud, problemas familiares, problemas en la universidad, problemas en el trabajo, ¿sí? Pero el único que puede ayudarte en todas tus situaciones es el Hijo del Dios viviente. En el día de hoy entonces la reflexión era, Dios nos creó, hombre y mujer, le dio límites al hombre, le dio un mandamiento para que no lo traspasara. Si lo traspasara iba a morir, el hombre lo traspasó y murió. Ahora la condenación sobre el hombre es que va a morir eternamente. Pero entonces Dios diseñó un plan, precioso plan, para salvar a cada uno de los hombres. ¿Cómo? Enviando a su Hijo desde el cielo a la tierra a morir por nuestros pecados, para que nosotros fuésemos salvos al momento de creer en Él por medio de la fe. Les queremos agradecer en el día de hoy por haber tomado un tiempo. Yo sé que el domingo es un día de descanso, un día para estar con la familia, pero estamos muy agradecidos que hayan tomado el tiempo para poder estar juntos con nosotros. Entonces quisiera que terminásemos con una oración y en agradecimiento también a ustedes por haber venido. Recuerden esto, la vida no se acaba cuando nos morimos, es el comienzo de la vida. Nosotros somos personas libres de decidir con quién queremos pasar nuestra eternidad. Si le parece que nuestra vida, que vivimos 80, 90 años, es un infierno, va a pasar algo muy parecido a largo tiempo cuando la persona muera sin Jesucristo. Oremos por favor. Dios, te damos gracias porque podemos contar contigo. Te damos gracias por haber enviado a tu Hijo para ayudarnos.
Te damos gracias porque creemos que tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Hoy confesamos que hemos pecado delante de ti, que hemos ofendido tus leyes, que hemos traspasado tu mandamiento y creemos que la paga del pecado es la muerte. Pero también creemos que has enviado a tu Hijo a morir por nosotros para no quedarnos en esta condición de muerte. Hoy te confesamos como el Señor. Creemos que moriste por nuestros pecados. Creemos que la vida eterna llega a nuestro corazón en el momento de creer que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor. Amén.